Hay veces que yo digo, en el reflejo de las ventanas se ve el edificio de enfrente. Es verdad, esto sucede, esto es una realidad. Sí. ¿Cómo lo consigue? Pues bueno, Sí, bueno, al final gente... tenemos un equipo de gente que hace los renders y tal, y bueno, pues al final deja de ser un render fachada, pero sí que es verdad que técnicamente, pues como ese render tienes que llevarlo a la estructura del layer que tú tienes, pues al final muchas veces tienes que pensar, no es hacer un render como si tú haces una promoción de venta de pisos, al final son renders específicos, con unos ángulos, en el que tienes que pensar, vale, yo tengo que forrar un edificio que está en plano, pero tiene que dar la sensación que tiene 3D. Entonces, claro, ahí entra ya la parte técnica, que es la parte que no se ve. Lo que te comentaba, tú ves la lona y dices tú, ¡guau, qué lona! ¡Qué impresión! ¡Qué máquinas! Pero no piensas, detrás de este trabajo, la gráfica, aquí hay mucho trabajo. ¿Cuántas horas? A eso es lo que te gráfica me para refiero. que parezca que es real. Claro, la gente a lo mejor piensa, mira, en 2 días me lo han hecho. No, que llevamos ya 2 semanas trabajando, 3 semanas trabajando.